Buenos días, señoras y señores senadores. Por secretaría se va a proceder a verificar el quórum. Señora secretaria, por favor. Actúa Celeste, Barrio Nuevo, Martín, Real, Noel, Colombia, Ricardo, Espíndola, Verónica, Henry, Flinta, Sergio, González, Diógenes, Lertora, Lucrecia, Ojeda, Ignacio, Pellegrini, Diego, Quintana, Sonia, Rodríguez, Graciela, Luis Aragón, José, Pastor, José Enrique, 15 señores senadores presentes. Gracias, señora secretaria. Se invitan a la señora senadora Actúa, el señor senador Flinta, y al pabellón nacional, señores senadores Josela y Fix a izar el pabellón provincial. Muchas gracias. Quiero destacar que hoy contamos con el honor de tener la visita de una delegación de alumnos del Colegio Secundario José María Ponce, acompañado por docentes de la institución, a los que le damos la bienvenida y les deseamos que pasen un buen momento presenciando esta sesión. Continuando, se encuentra a disposición el acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de agosto de 2024. Si no existen objeciones, se dará por aprobada la misma. Aprobada. Asuntos centrados, notas centradas. Señor prosecretario. Nota número 2996/24. Nota número 2997/24. Nota número 2998/24. Nota número 2999/24. Nota número 3000/24. Perfecto, señor senador Colón, tiene la palabra. Sí, si se puede dar lectura a la nota 2999 del Ministerio de Hacienda y Finanzas sobre la limitación del derecho de empleado público. Sí, señor senador. También tengo entendido que la semana que viene en la reunión de senadores de Norte Grande será interesante que se lea el temario que se vaya a hablar acá, como candidatos grupos visitantes. Pasaje de ida lo hagan. Y que hablen para poder resolver un poco de ¿Quiere que se lea la nota? Porque hay 4 carillas. 4 carillas tiene que se lea. Bueno. El proyecto también, que no saben qué es lo que van a decir, después no el resto. Es con respecto al expediente número proyecto de ley 7867. Modalidad de trabajo remoto con oficina. El dictamen del Ministerio de Hacienda y Finanzas a la Dirección de Secretaría General viene en opinión legal las presentes actuaciones y de su análisis surge que en la misma, a pocas dos, la Secretaría de Comisiones de la Honorable Cámara de Senadores Corrientes envía un proyecto de ley al señor Ministro de Hacienda y Finanzas para solicitar su opinión. Esto se realiza siguiendo instrucciones de la Presidenta de la Comisión Parlamentaria Permanente de Legislación y Asuntos Constitucionales, siendo el mismo puesto a consideración y análisis de este organismo de consulta. El proyecto de ley oral, la hoja 4, propone modificar la ley número 4067, Estatuto del Empleado Público, incorporando un nuevo artículo, el 59 bis, que facultaría a los titulares del organismo a disponer la modalidad de trabajo de remoto o home office. La propuesta se centra en la incorporación del artículo 59 bis a la ley número 4067. Este nuevo artículo establece el siguiente. Artículo 59 bis. Facultase a los titulares de los organismos a disponer, mediante resolución o decisión fundada y previo acuerdo con el agente, la modalidad de trabajo remoto o home office, dispensando ante último de prestar servicio en forma presencial. En esencia, la propuesta busca
Otorgar a los titulares de los organismos la facultad de implementar el trabajo remoto o home office. Se trata de una facultad, no de una obligación, por lo que la decisión final de implementar o no esta modalidad queda a discreción de cada organismo. Establecer la necesidad de un acuerdo entre el empleador y el empleado para la implementación del trabajo remoto. La propuesta no impone la modalidad de trabajo remoto de forma unilateral, sino que requiere el consentimiento del agente. Exime al agente de la obligación de prestar servicios de forma presencial cuando se acuerde la modalidad de trabajo remoto. El artículo 59 bis, al dispensar al agente de prestar servicios de forma presencial, busca brindar un marco legal claro para el trabajo remoto. Esta modificación propuesta del trabajo remoto y que de la fundamentación acompañada se entiende operativa con tecnología de información y comunicación. Como observación metodológica corresponde señalar que la ubicación que se pretende dar en el título primero, capítulo 9, Derecho de la Ley número 4067, no sería el apropiado, en atención a que por la naturaleza del instituto a regular debería de ubicarse en el título primero, capítulo 10, Obligaciones, de la antes mencionada ley introducida a continuación del artículo 66. Es importante destacar que la propuesta no aborda aspectos específicos sobre la implementación del trabajo remoto, como la regulación de la jornada laboral, el control de asistencia, la provisión de herramientas de trabajo o la seguridad y salud en el trabajo remoto. Para determinar si esta modificación se contradice con alguna reglamentación existente, es necesario analizar la Ley 4067 y sus decretos reglamentarios. En el análisis de la Ley 4067 no se encuentra ninguna disposición que prohíba expresamente la implementación del trabajo remoto o home office. De hecho, la ley establece que la jornada de trabajo es el tiempo que el personal está a disposición de la Administración Pública Provincial, sin especificar que esta disposición debe ser necesariamente presencial. En cuanto a los decretos reglamentarios, el decreto 4340/86, que aprueba la reglamentación de la Ley 4067, tampoco establece una prohibición explícita al trabajo remoto. Sin embargo, este decreto sí regula aspectos como el control de asistencia y la jornada laboral, que podrían requerir ajustes o consideración especial en el caso del trabajo remoto. Por ejemplo, el artículo 191 del decreto número 4340/86 establece la obligación de llevar un libro o registro de licencias y asistencia, donde se anota diariamente la asistencia al trabajo, comprobada con la firma del agente antes de comenzar y al finalizar sus actividades. Esta disposición, pensada para el trabajo presencial, podría requerir una adaptación para el trabajo remoto, como la implementación de un sistema de registro de asistencia digital. Asimismo, el decreto número 2582/91, que reglamenta el control de asistencia, establece que el personal deberá registrar su asistencia mediante el uso del sistema de control de asistencia vigente en su dependencia o lugar de desempeño. Nuevamente, esta disposición podría requerir una adaptación para el trabajo remoto, como la implementación de un sistema de control de asistencia a distancia. Así, para su ejecución, si bien no existe una contradicción explícita ante el proyecto de ley y la reglamentación existente, la implementación del trabajo remoto o home office requeriría la adaptación de alguna disposición reglamentaria, particularmente en lo que respecta al control de asistencia y la jornada laboral, al haber sido concebida en un contexto laboral presencial. Siendo crucial destacar que la manera de incorporación del artículo 59 bis a la Ley 4067 no será suficiente para una implementación efectiva del trabajo remoto. Será fundamental el desarrollo de reglamentaciones que abordan aspectos específicos, como la regulación de jornada laboral en el trabajo remoto, los mecanismos de control de asistencia, la provisión de herramientas de trabajo, la seguridad y salud en el trabajo remoto, entre otros. Debiendo considerarse tanto los beneficios como los posibles desafíos, con el objetivo de realizar ajustes y mejoras que garanticen su éxito a largo plazo. Equilibrando el uso de esta nueva forma de prestación de trabajo, las ventajas que suponen para el Estado provincial y personas trabajadoras de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y que deben ser reversibles, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales,
en especial la retribución incluida, la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos provenientes relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento. Corresponde señalar que la Ley 4067, sancionada en 1986, no contempla la modalidad de trabajo remoto o home office. Sin embargo, la realidad laboral ha evolucionado y más aún a partir de las experiencias del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta situación excepcional demostró la viabilidad del trabajo remoto como ciertas tareas y funciones, lo que justifica la necesidad de actualizar la ley para brindar un marco legal adecuado a esta nueva realidad, evitándose posibles interpretaciones divergentes ante la falta de un marco legal específico para el trabajo remoto que podría generar interpretaciones divergentes, dificultades en su implementación y afectar tanto los derechos de los trabajadores como la eficiencia de la administración pública. Entendiéndose que la incorporación del trabajo remoto al Estatuto del Empleado Público no sería una respuesta a una nueva realidad, sino que también podría interpretarse como un paso hacia la modernización de la administración pública provincial, adaptándola a las nuevas tecnologías y modalidades de trabajo. Es necesario, por tanto, previamente llenar el vacío normativo que existe, igualando el tratamiento jurídico al aspecto más importante de esta forma de organización del trabajo, estableciendo criterios propios. Así, la implementación del trabajo como remoto podría resultar un marco beneficioso tanto para los trabajadores como para la administración pública provincial, plasmándose en la reducción de costos y tiempo de traslado. Como bien el proyecto de ley argumenta, la modalidad de trabajo remoto o home office contribuye a evitar los traslados cotidianos y masivos del trabajador, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero, tanto para el trabajador como para la administración pública, pudiendo resultar en una mayor eficiencia y productividad, ya que en algunos casos el trabajo remoto puede mejorar la concentración y la productividad de los empleados, a disminuir la distracción propia del entorno laboral tradicional, como también los imponderables que pudieran surgir en el traslado al organismo que presta servicio. Solo el concepto de valiosa colaboración y en carácter de sugerencia, sería recomendable que la modificación de la Ley 4067 incorpore un desarrollo más detallado sobre la modalidad de trabajo remoto o home offices, pudiéndose tomar como referencia la Ley del Teletrabajo Nacional, estableciendo mecanismos claros para garantizar la protección de datos y la privacidad de los trabajadores en el marco del teletrabajo, los derechos de los trabajadores en la modalidad de teletrabajo, como la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, la compensación de gastos, la capacitación, la higiene y seguridad laboral, como también detallándose el alcance de sus obligaciones. Se adjunta copia de la ley nacional. En resumen, si bien el proyecto de modificación de la Ley 4067 representa un primer paso hacia la regulación del trabajo remoto en la administración pública provincial de Corrientes, apuntando a adaptar el Estatuto del Empleado Público a las nuevas realidades del mundo laboral, aprovechar sus beneficios y brindar un marco legal claro para su implementación, es fundamental que se profundice en el desarrollo de un marco regulatorio integral que brinde la seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a la administración pública provincial. Pues la eficacia de la ley dependerá en gran medida de su detalle y de las reglamentaciones que complementen, así como el proceso de evaluación y seguimiento continuo. En lo referente a la competencia del Ministerio de Hacienda y Finanzas, cabe señalar, de conformidad con el artículo 9 de la ley número 6233, se haya habilitado para realizar sugerencias y auspicios que a criterio entienda pertinente en la materia de su competencia. Habiéndose pedido esta dirección de asesoría legal a fin de dar continuidad corresponde, se eleva a conocimiento del señor ministro, entendiéndose que no existe el impedimento para la emisión de una opinión favorable, salvo por criterio de la superioridad. Firman con base de constancia de auto y normas legales citadas. Gracias. Esta nota entonces se incorpora al expediente que dio origen al mismo, el 7.867 del año 2023.
Con respecto a Nota 3000, no sé si el senador Real quiere hacer alguna información referente a los proyectos que se van a llevar al Parlamento del Norte Grande. Muy brevemente, presidente. La nota, la presentación, lo primero que hay que clarificar es que los proyectos que se presentan en Norte Grande se presentan como proyectos de legisladores correntinos, es decir, diputados y senadores, donde no hay oficialismo y oposición, se van llevando por consenso. Digo que lo importante es lo que le da fortaleza a la agenda estratégica de las 10 provincias. En este caso, los correntinos, el martes ya tenemos cerrado, es decir, el 2 de septiembre se cerró el orden del día, ya se mandaron los 5 proyectos que mandaron los correntinos consensuados. Uno es el conflicto de límite que tenemos con la isla Pipé, que lo que necesitamos es que el Parlamento argentino, es decir, Cancillería, remita la demarcación que nosotros decimos que es nula, de nulidad absoluta, que beneficia al Paraguay, donde las aguas son jurisdicción de Paraguay y la isla es seca, sobrevinientemente al convenio de 1836, y pedimos que el Parlamento argentino rechace esta demarcación, porque el ejemplo que nosotros damos es que como el agrimensor hace la mensura y cambia el título de propiedad. Esto es lo que ocurre en la isla Pepé, por eso es que queremos que resuelvan ese tema. El otro tema que nosotros tenemos es una ley provincial de el padre del federalismo en la Argentina, Pedro Ferrer, el brigadier Pedro Ferrer, que fue 5 veces gobernador, y lo que queremos con la reedición de su libro es que el Parlamento argentino, a través del pedido que va a hacer el Norte Grande, sea declarado por ley nacional padre del federalismo argentino, como Chacho Peñalosa fue declarado por ley kilómetro cero del federalismo en La Rioja, el lugar donde murió, o Güemes, que murió, el único general argentino que murió en combate, fue declarado por ley nacional. Esa es la segunda. Y después tenemos un trabajo de la Unión Industrial de Corrientes que lo recepcionó el senador Diógenes González. Es un estudio que hizo el estudio de consultoría Litning, a los efectos que en el Norte Grande haya una rebaja de aportes patronales que tiene muy bajo impacto a nivel nacional y de conjunto, y da una gran competitividad a las industrias estratégicas que funcionan en las 10 provincias del Norte Grande, que va a permitir darle mayor dinamismo y construir una verdadera competitividad. Así que esa sería más o menos, presidente, sí. Una pregunta puedo hacer. Senador Brita, sí, por supuesto. Con respecto a la baja de los aportes patronales, está referido solo al rubro industria. Al rubro industria. Servicio, ¿no? No. Es único, era un estudio que hizo la ¿Está de acuerdo en todo lo que tiene que ver con convenios colectivos nacionales? Mire, nosotros somos de la teoría que cuando el salame no se puede comer entero, se va comiendo en solo. Entonces, no entiendo esa terminología. el trabajo que nosotros tenemos es de la vía. Y no figure, por favor, eso lo que Sí, pero, y después, presidente, un tema que es muy importante, el tema de la hidrovía. En el tema de hidrovía nosotros le estamos pidiendo, la hidrovía, ahora hubo un hecho nuevo en la resolución que sacó Milei, donde deja sin efecto la participación de las provincias con un protagonismo estratégico, en razón de que la Constitución Nacional en 124 prevé que el dominio de los recursos naturales son de las provincias. Entonces, mal pueden no estar constituidas las provincias ribereñas en la participación de la estructura. Por eso nosotros pedimos dos cosas. Por un lado, la ampliación de la hidrovía que comienza en Confluencia, que es Paso Patria. Nosotros lo que queremos es que comiencen en Ituzaingó, donde está el puerto estratégico para poder hacer la gran exportación, y necesitamos que se amplíe el tema de la hidrovía, son 200 kilómetros. Y pedimos que se cree una estructura jurídica que se llama la estructura de la participación de las provincias, que es una sociedad anónima estatal con participación de las provincias, a efectos que conduzcan en todo el proceso, ya sea de privatización, de concesión, de manejo por el Estado, es decir, el mecanismo que se tome, pero que las provincias ribereñas tengan, en base a la Constitución Nacional, la participación, y es lo que estamos pidiendo en el Norte Grande. Gracias, senador. Senador Aragón, ¿usted pide palabra? Sí, solamente para preguntarle al senador Leal, ¿qué filósofo pensador es el que usa la teoría del salame cortado? No, eso no está en el orden del día. ¿Te va a servir alguna vez? Senador Colombia.
interesante, ya que están los alumnos de un colegio secundario, que brevemente el senador Real explique qué es el Norte Grande y cuáles son las provincias que le integran y cuáles son los objetivos. Entonces se va por algo interesante de la explicación. Presidente, rápidamente una breve síntesis. Venimos trabajando en la Constitución Nacional, prevé que las provincias puedan constituir estructuras supraprovinciales. Y entonces lo que se hace son procesos de integración. Son 10 provincias que se reunieron hace un tiempo, es el NEA y el NOA. El NEA sería Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, el NOA sería Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, conforman 10 provincias. Esas 10 provincias, para que tengamos impacto de lo que somos el 10% de lo que se produce en Argentina, únicamente, y somos el 30% de la población. Eso nomás rápidamente nos está mostrando que hay una Argentina de distintas velocidades que tenemos que buscar un factor de convergencia. El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional prevé que todos los proyectos que presentan los senadores, diputados y el Poder Ejecutivo deben ser teniendo en cuenta la estructura de desarrollo que tiene la Argentina, que es desigual y que hay que buscar factores de convergencia para lo que se debe tener políticas diferenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina necesita hacer políticas diferenciales para ir buscando un factor de convergencia, que 10 provincias caben en el Producto Bruto que tiene Córdoba, o 10 provincias del Norte Grande caben dentro de Santa Fe. Esto demuestra que no es una nación que tenga una cohesión social, que tenga accesibilidad a los recursos sociales en igualdad de condiciones, y lo que indica la Argentina de 3 velocidades. Por eso se está trabajando para que estas 10 provincias tengan un modelo y un proyecto de cómo se achican las diferencias, sobre todo, por ejemplo, en los corredores bioceánicos, en la infraestructura vial que tenemos que hacer justo ahora, de que el término no hay obra pública en Argentina, pero necesitamos hacer obras públicas en el NEA y el NOA para poder tener un factor de convergencia. Esta es la pelea que estamos discutiendo. En ese momento, cuando los gobernadores se reúnen, pues es bueno que sepan, esta estructura tiene 3 estructuras. Una de vicegobernadores que se reúnen ordinariamente, los 10 gobernadores que se reúnen ordinariamente y 50 legisladores de las 10 provincias que la componen, donde van teniendo resoluciones. Y vamos teniendo una agenda y un banco de proyectos. Estamos haciendo banco de proyectos con organismos del CFI para ir viendo cómo achicamos estas diferencias de infraestructuras viales, de caminos, de red, de cable, coaxil, internet de las cosas, el desarrollo al acceso comunitario que tenemos que tener, y todos estos proyectos estamos trabajando. Y queremos que nos apoyen en este tema. En el tema humedales, por ejemplo, que nos iban a paralizar la provincia de Corrientes en el 50%, gracias a la resolución del Norte Grande pudimos parar la ley en el Parlamento argentino y salvamos la producción de Corrientes. Digo como dato objetivo, no son menores. Gracias, senador. Senador Las Torres. Sí, estamos haciendo un poco de apuntadores para que el senador Noel nos informe un poquito más. Yo le quisiera pedir que mencione algunas acciones concretas que se lograron a través de estas reuniones y que, por ejemplo, el tema tarifas, que son muy importantes que se conozca que a través de esta tarea que se hizo con los legisladores de todas las provincias tuvimos resultados concretos. Senador Leal. Yo quiero decir que Corrientes tiene un rol protagónico en el tema humedales. Cuando le hicimos entender a las 10 provincias que el tema humedales no era que Corrientes solamente tiene el 50% en forma semipermanente, inundaciones, agua y humedales productivos, y que nos iban a paralizar, cuando le explicamos que el litio también forma parte de los humedales, cuando las distintas provincias del NOA tenían ese problema, cuando tomaron conciencia, automáticamente por unanimidad se aprobó el proyecto Corrientes. El proyecto Corrientes es un estudio muy interesante, muy serio que tenemos interjurisdiccional, que se hizo con el INTA, con el INTI y con el gobierno de la provincia de Corrientes, donde tenía un estudio muy bien hecho. Después el INTA termina otro estudio a nivel país que coincide con el estudio de Corrientes, y después, como dice bien el senador Las Torres, en el tema de tarifas logramos que Corrientes los impactos de sinceramiento del subsidio
a Corrientes se le tenga en consideración y a la zona del NEA-NOA por el tema de las temperaturas, de las grandes temperaturas que teníamos, hemos logrado. Y quiero contarles que hay otro proyecto que omitimos recién, que vamos a tratar este martes, es lo que se llama, nosotros detectamos en la ley 24065 de CAMESA, que es el sistema interconectado de electricidad nacional, nos hemos dado cuenta que nosotros siempre decimos a las provincias les discrimina el Poder Ejecutivo, les discrimina tal decisión de tal ministerio. En esta, la ley, esto escuchen porque es muy importante, la ley 24065 prevé discriminaciones normativas al federalismo argentino, donde benefician al AMBA, al centralismo, porque establecen una norma que dice que donde hay mayor consumo y mayor concentración de personas, es más barata la energía. Entonces, como en Argentina tenemos dispersada la población en términos federales y de provincia, es más cara para los provincianos y más barata para la capital federal. Esto está por norma. Lo que queremos es modificar. Y el precedente que nosotros usamos es el de ALAP y ALADI, que fueron los primeros procesos de integración que sirvió de base al Mercosur, donde establece lo que se llama la cláusula de nación más favorecida, el beneficio que tiene una provincia tendrá que tener otra. Entonces le ponemos como norma genérica y fundamentalmente derogar las discriminaciones, que es lo que nos va a permitir tener un factor de convergencia. Y después algo que es absurdo, presidente. Nosotros tenemos el transporte de la energía, por ejemplo, de Yacyretá, el punto cero de Ezeiza. Entonces, se va la energía al punto cero y de ahí empieza a contar, tenemos todo el costo de transporte con la pérdida técnica que significa más el costo operativo de ir hasta allá, vuelven la energía y nos cobran 2 veces. Nos pasó una cosa que era absurdo, esto lo logramos con una denuncia que hicimos en su momento. La Argentina tiene nodos de distribución para la exportación, de acuerdo a la zona. Como nosotros estamos cerca de Brasil, teníamos el nodo nordeste. El nodo nordeste es el que exporta la energía para Brasil, pero ¿qué nos pasaba? La resolución de CAMESA decía, el nodo que más exporte, más cara la energía para la región. Entonces, ganaban los porteños porque exportaban la energía y nos cobraban más caro los correntinos. Una cosa demencial. Estas cosas fuimos revirtiendo. Lo estamos trabajando para revertir el tema transporte, el tema encarecimiento y después otras cosas que, miren lo que nos hacen. La ley prevé, esto de filosofía neoliberal, porque fue en la década de Menem que se hizo la ley CAMESA en la década del 90. Esto que decíamos, como mayor centro de consumo, más barata Buenos Aires, eso es economía de mercado. Ahora, cuando no le conviene a los porteños, nos aplican las distorsiones económicas. ¿Y cuál es la distorsión económica? Como ellos consumen más energía y no alcanzan la energía limpia que produce Yacyretá, Salto Grande, Chocón, toda la energía limpia que tenemos en el país, ellos tienen que traer energía que producen los chilenos con el tema COIL, barcos con gas, que sale mucho más caro, pero como les sale muy caro, no es competitivo para ellos, entonces dicen, vamos a mezclar las energías, los precios. Entonces, la energía barata que produce Yacyretá, hacemos un promedio con la energía cara que nos cuesta la chilena y el gas, hacemos un promedio y pagamos todos los argentinos mucho más caro. Todo eso también queremos resolver. Senador Colombini. Una explicación buena, pero bastante técnica. Yo lo que quiero decir a los chicos, ¿qué cursos son? ¿Quinto año? Hay de tercero, cuarto, quinto y hasta sexto año. Estamos hablando de federalismo, como decía el senador Leal. Y un ejemplo claro, para que sepan chicos, es lo que pasa con el valor del transporte automotor de colectivos. En Buenos Aires, esto del federalismo, están pagando 300 pesos, ahora se agregan 600 aproximadamente, están haciendo un drama porque le sacan la SUB, le sacan los subsidios, y acá en Corrientes se está pagando el 1100, 1200. ¿Cuánto? 9.90 y puede pasar. Puede llegar a 500. Con esta son las asimetrías que ustedes jóvenes tienen que entender, estudiar y profundizar de por qué tenemos un país macrocefálico, una cabeza muy grande que es la capital y el conurbano de la provincia de Buenos Aires, y un pueblo muy chico que somos, en este caso, las 10 provincias del norte grande. Esto es para más charlas más largas, pero bueno, algunas ideas frescas se van a llevar a ver. Gracias, senador. Senadora Rodríguez, tiene la palabra.
Sí, señor presidente, para pedir la reserva de secretaría de los siguientes expedientes: 8044, 8046, 8047, 8051, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8060 y 8061. Y el pase a comisión de legislación y asuntos funcionales del 8051. A consideración la propuesta de la senadora Rodríguez. Senadores, ¿cómo el tema del señor Rodríguez? Yo soy de la idea que los 159 hay que probar, pero ¿cómo van a apoyar los jubilados con todos los ataques que están teniendo? Senador Guillermo González, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Lo que se conversó en la web parlamentaria, señor presidente, es que varios senadores estábamos proponiendo el pase a comisión de la declaración que lleva el número 8058. A lo mejor se interpretó mal el número. Ese es el expediente que estábamos solicitando el pase a comisión, señor presidente. El 8058, el 8058 a comisión y el 8059 sobre tablas. Sí, señor presidente. Señor presidente. Sí, un segundito, por favor, senador, si es tan amable. ¿Cómo quedó? Sí, senador Barrio tiene la palabra. Primero, para clarificar si la propuesta del oficialismo fue que el 8058, proyecto de declaración presentado por varios senadores, porque se expresa interés en la insistencia del Congreso Nacional a la ley mobiliaria y legislatoria vetada por el presidente Javier Milei a través del decreto 782-24. Ese es el expediente que eso es lo que ha analizado el senador Diógenes González, de que ese es el expediente que pasa a comisión. La confusión es con el 8059 que se trataría sobre tabla. Perfecto. Respecto del 8058, el bloque del Partido Oficialista solicita el tratamiento sobre tabla con el resto de las declaraciones. Porque me parece que es muy importante hacerlo. De hecho, en el Congreso Nacional, la bancada del oficialismo y el radicalismo han estado de acuerdo con esta ley, que ha sido vetada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Milei. Una ley que viene simplemente a buscar que los jubilados pierdan un poco menos de lo que están perdiendo. No es que ganen, nos hablan del déficit, cuando en realidad, efectivamente, lo único que se está haciendo es buscar recuperar esa parte de la inflación que dejaron de darle de enero, que le dieron solo el 12% cuando la inflación era el 20%, y ese 8% estamos buscando para que los jubilados a nivel nacional tengan un mínimo de 300.000 pesos. De eso estamos discutiendo. No se trata ni de degenerados fiscales, aunque los traten así, como los trataron ayer frente al Congreso, con la Policía Federal reprimiendo a los jubilados. La realidad es que es muy importante que nosotros, sobre todo porque, como decía antes, hubo un acuerdo en el Congreso Nacional de las bancadas de nuestros partidos, y entender el por qué es importante que lo hablemos aquí en Corrientes. Cuando se dijo que se venía a ajustar a la casta, hay 115.279 jubilados o pensionados nacionales en la provincia, 115.279. El 80% de esos jubilados correntinos cobran al mínimo 300.000 pesos. El 80%. Y por otro lado, para que tengan una idea, el sistema previsional de Corrientes del IPS es 3 veces más chico
respecto de la cantidad de beneficiarios que tiene el Sistema Previsional Nacional. Y es eso lo que estamos pidiendo, simplemente declarar de interés la insistencia de la ley en un mecanismo mediante el cual el Poder Legislativo Nacional puede insistir ante un veto del presidente a esta norma de movilidad previsional, que además también contempla en su articulado el pago de la deuda del sistema previsional a las provincias. Con lo cual, nosotros solicitamos al oficialismo el poder tratar sobre tabla este proyecto de declaración, porque efectivamente es lo que todos estuvimos de acuerdo en el Congreso Nacional y porque efectivamente es lo que hace falta para dar un poco de justicia para nuestros jubilados. Muchas gracias. Gracias, senador. A consideración entonces la propuesta de tratamiento sobre tablas no se aprueba, pasa a comisión y todos los demás expedientes quedan reservados en Secretaría. Asuntos centrados girados a comisión. Señor prosecretario. Proyecto presentado por los señores senadores, proyecto de ley, expediente 8052/24. Proyecto de ley presentado por varios senadores por el que se adhiere la provincia a la ley nacional número 27.575 que establece el Día de las Personas Donantes de Órganos. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados. Expediente 8039/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se instituye la distinción personalidad destacada al nadador quitateño Juan Goyo Alcaraz. Educación y Cultura. Expediente 8040/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se crea el programa de concientización sobre la donación de sangre en todos los establecimientos educativos. Educación y Cultura. Expediente 8041/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se establece el día 10 de octubre como Día de los Museos Provinciales. Educación y Cultura. Expediente 8042/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se declara fiesta provincial de la pesca variada marcada con devolución a la que se realiza en la localidad de La Valle. Educación y Cultura. Expediente 8043/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se declara monumento histórico al edificio de la Casa Monastre, barrio de la localidad de Itatí. Educación y Cultura. Expediente 8048/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se modifique la planilla anexa del artículo 1 del decreto 2580/86. Legislación y Asuntos Constitucionales. Expediente 8049/24. Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se adhiere la provincia al régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, creado por ley número 27.742, de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, título séptimo, artículo 164 a 228. Comisión de Impuestos y Presupuestos. Expediente venido con modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados. Expediente. Señor senador Colombia. Con rectificación. Este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados por declarar la fiesta provincial de la pesca variada, usted dijo, en La Valle, que pasa a la Comisión de Educación y Cultura. Sí. Yo creo que tiene que pasar al turismo también. Perfecto. Se agrega también Comisión de Turismo. Las tres. Bueno, déjalo ahí. ¿Cómo, senador? Nada. Seguimos. Expediente venido con modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados. Expediente 7996/22. Proyecto de ley presentado por el senador Diógenes Ignacio González por el que se crea la biblioteca y archivo de historiadores correntinos en el ámbito del Museo Histórico de Corrientes. Teniente de Gobernador Manuel Cabral de Melo y Alboín. Comisión de Educación y Cultura. Solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo. Señora Secretaria. Señora Senadora Rodríguez. Sí, para que se lea por Secretaría las resoluciones que establecen como fecha de audiencia de estos dos acuerdos remitidos por el Poder Ejecutivo. La del expediente 8045, que es para el cargo de fiscal de investigación para la ciudad de Mocoretá, para el día 26 de septiembre, y la del cargo de fiscal de la unidad
fiscal de investigaciones concretas de la ciudad de Goya para el 19 de septiembre. Señora secretaria, por favor. El Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 26 de septiembre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre el doctor Bruno Gabriel Monzón, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de investigaciones de la cuarta circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Mocoretá, Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa al mismo. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la ciudad de Mocoretá, Corrientes, siendo tramitadas por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Artículo cuarto. De forma. Firmado doctor Horacio Ricardo Colombi, presidente, Lucrecia Adriana Lertora, secretaria, y vocales Sonia Beatriz Quintana, José Luis Aragón y Diego Pellegrini. La segunda audiencia, el Honorable Senado de la Provincia de Corrientes resuelve. Artículo primero. Fijar audiencia pública a los fines previstos por el artículo 182 de la Constitución Provincial para el día jueves 19 de septiembre del corriente año a la hora 11 en sesión de la Cámara para escuchar las impugnaciones de los ciudadanos sobre doctora María Eugenia Vallará, propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, UFIC, de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Goya, Corrientes. Artículo segundo. Establecer que hasta 5 días posteriores a la publicación de la presente se recibirán las impugnaciones de los ciudadanos sobre la persona propuesta por el Poder Ejecutivo Provincial en la Secretaría del Honorable Senado, la que correrá los traslados pertinentes en forma inmediata y citará para la audiencia pública con el objeto de conferirle la oportunidad de defensa a la misma. Artículo tercero. Establecer que la presente resolución será publicada por 2 días en un diario de tirada provincial y en un medio de la ciudad de Goya, Corrientes, siendo tramitada por la Dirección de Prensa y Difusión del Honorable Senado. Firmado doctor Horacio Ricardo Colombi, presidente, Lucrecia Adriana Lertora, secretaria, y vocales Sonia Beatriz Quintana, José Luis Aragón y Diego Pellegrini. A consideración entonces en general y en particular, ambas resoluciones aprobadas quedan fijadas las fechas de audiencias públicas oportunamente citadas por la señora secretaria. Orden del día, asuntos a tratar. Señora senadora Rodríguez. Para pedir la incorporación de 2 expedientes que reserva la Secretaría, que es el 8012 y el 8013. El acuerdo para el doctor Cañete y para la doctora Ayúa, cuyas audiencias ya fueron escuchadas. A consideración la incorporación al orden del día, aprobado, quedan reservados en Secretaría los expedientes 8012 y 8013. Asuntos a tratar con preferencia. Se encuentra a consideración el expediente 8028/24, proyecto de ley presentado por el senador Francisco Ignacio Cela, por el que se modifica el artículo segundo de la ley 5794, límites del municipio de Carolina. Tiene la palabra el señor senador Ocena. Sí, señor presidente, para explicar un poco de qué versa la ley. En realidad, la ley 5794 es la ley que define los límites del municipio de Carolina. Límites que en ese momento se definieron de manera muy difusa y que
a las que le faltaba precisión. El crecimiento exponencial de la localidad de Carolina ha hecho que sea necesario hacer ese trabajo con más precisión, con lo que se trabajaron los dos municipios, tanto el intendente de Carolina, el señor Sanabria, el doctor Sanabria y el doctor Cormachea de Goya, trabajaron juntos, pusieron equipos de agrimensores a hacer ese trabajo y lograron definir un límite en función de coordenadas, con latitud y longitud como corresponde, sobre todo el límite sur de la localidad de Carolina. Se hizo la consulta a las áreas correspondientes del gobierno provincial, hubo un pequeño error de tipeo que ya se corrigió y que quedó entonces plasmado en el proyecto definitivo, en los anexos del proyecto definitivo. Así que por todo esto, porque realmente es importante, porque hay inversiones inmobiliarias que están esperando, que significa trabajo para la gente de Carolina y Goya, les voy a pedir al cuerpo que aprueben. Gracias, senador. A consideración del proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos primero y segundo, aprobado artículo primero y artículo segundo es de forma y los anexos 1 y 2 a consideración aprobados por unanimidad. Se encuentra en consideración y con preferencia el expediente 8030, proyecto de ley presentado por la senadora Sonia Beatriz Quintana, por el que se establece el régimen especial para trabajadores del sector público por violencia de género. Tiene la palabra la señora senadora Quintana. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley tiene como finalidad establecer una nueva licencia por violencia de género para todas las personas que trabajan o se desempeñan sus funciones dentro de la administración pública provincial. Lo que se propone es incorporar un apartado dentro de las licencias extraordinarias de la Ley 4067 del régimen para el personal de la administración pública provincial. Como bien sabemos todos, que la violencia de género atraviesa todos los estratos sociales. Con la implementación de esta ley, lo que buscamos es visibilizar y concientizar sobre esta problemática, brindando un marco legal dentro del ámbito laboral. Esta ley sería una gran herramienta para las personas que puedan contar con un tiempo para ir a hacer la denuncia o para ir a sus atenciones psicológicas, porque muchas veces sabemos que por miedo o por vergüenza piden, por ejemplo, licencia por enfermedad y de esta manera ocultando su realidad que están atravesando, que es la de violencia. Por todo lo expuesto, señor presidente, les pido a mis pares el acompañamiento para la aprobación de este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. A consideración del proyecto en general. Aprobado en particular artículo primero, aprobado artículo segundo, de forma con media sanción pasa a la honorable Cámara de Diputados. Antes de continuar con el orden del día, quiero expresar que también estamos recibiendo a una delegación de alumnos de la Escuela Técnica de Murcuyá del sexto año, a los que les damos también la cordial bienvenida y les deseamos que pasen un momento agradable. Asuntos a tratar, proyecto de expediente 7861/23, proyecto de ley presentado por el senador Sergio Flinta, por el que se crea el registro provincial de coto de casa. Señor senador Flinta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Fue originariamente aprobado en su primera instancia por este cuerpo. Hemos trabajado con la Cámara de Diputados en la media sanción, que fijamos en su momento, fundamentalmente con la Comisión de Ecología de Diputados. Tengo que resaltar el trabajo de la diputada Machini en ese aspecto.
Y bueno, en función de algunas requisitorias que se hicieron, inquietudes, fundamentalmente de gente del sur de la provincia, donde el tema es candente, es actual, hemos acordado algunas modificaciones a nuestra primera media sesión. Así que la idea fundamental en ese aspecto es achicar la complejidad de la ley original, hacerla más práctica. Se ha retirado el texto legislativo toda la cuestión de los anexos, que bien acordamos que puede ser materia de reglamentación, cuestiones que pueden cambiar con el tiempo, así que estratificarlos en una ley realmente podría generar dificultades en el tiempo, pero fundamentalmente, presidente, la idea es darle formalidad a una actividad que de hecho se viene realizando. Quizás aquí en el norte de la provincia no tenemos mucha referencia, pero en lo que es el departamento de Sauce, Esquina, Malvinas, Curuzú, Guatiá, Caseros y Mercedes, la actividad de la casa es permanente. Por supuesto que estamos hablando de la formalidad de la casa de la actividad cinegética, como en realidad se llama, la casa de especies exóticas, y que realmente están generando inconvenientes desde el punto de vista ecológico y también productivo. Y en ese aspecto esta ley es importante porque respecto que estamos trabajando con la Intendencia de Curuzú-Guatiá, el aprovechamiento de la carne del ciervo Axis. Estamos trabajando una serie de propuestas a partir de la experiencia de nuestro programa de cocineros de Iberá, que próximamente va a ser presentado por Curuzú-Guatiá para darle también un viso de aprovechamiento de la carne y los derivados. Así que eso simplemente es lo que tengo para informar y por supuesto pedir el acompañamiento del programa. Gracias, senador. Entonces, se pone en consideración el despacho de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, que aconseja aceptar las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados. La consideración, aprobado, habiéndose aceptado las modificaciones, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra a disposición el expediente 7867/23, proyecto de ley presentado por los senadores Flinta, Brear, Pellegrini y Fick, que modifica el Estatuto del Empleado Público de la Provincia de Corrientes, Ley 4067, modalidad de trabajo remoto o home office. Este expediente cuenta con despacho favorable de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Nadie va a hacer uso de la palabra. Se pone a consideración el expediente, el proyecto de general aprobado. En particular, artículo primero, aprobado artículo segundo, de forma con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentra a consideración el expediente 7891, Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por el que se modifica el título sexto de la Ley 3723, Estatuto del Docente. Este expediente tiene dos despachos, uno de mayoría y uno de minoría. El de mayoría aconseja la aprobación y el de minoría aconseja modificaciones. Tiene la palabra el senador Diógenes González. Gracias, señor presidente. Este expediente viene ya con media sanción de Cámara de Diputados. Es una modificación del título sexto de la Ley 3723, Estatuto del Docente, que está dirigido, señor presidente, justo que nos visitan acá alumnos de la Escuela Técnica, justamente para el fortalecimiento de una estructura muy importante de más de 30 escuelas técnicas que tiene la provincia de Corrientes, y se refiere puntualmente a los concursos de cargos de docentes y preceptores, generando una especificidad en cuanto le da la posibilidad a las personas que tienen formación técnica, como la formación técnica profesional, jefes de talleres, especialidades que hacen tanto los trabajos de preceptoría y vinculados a la dirección de las escuelas técnicas, como también pueden competir profesionales universitarios como ingenieros,
arquitectos y otras profesiones que están vinculadas a la tecnología para poder competir en los cargos directivos. El objetivo de esta reforma es fortalecer las capacidades técnicas y de transmisión de conocimientos justamente de las escuelas técnicas que tienen una gran interacción con el entramado productivo, con el tejido productivo de la provincia, que tienen una enorme influencia sobre el futuro de los jóvenes en su inserción, ya sea en el mundo educativo con educación terciaria o universitaria o en el mundo productivo, insertándose en las empresas con los modelos de pasantías que tan importantes vienen siendo en las prácticas educativas. Hemos tenido en la comisión 2 reuniones muy importantes con asistencia de senadores, de varios senadores que inclusive no están en la comisión, pero son reuniones ampliadas, donde hemos escuchado la opinión de los distintos gremios sobre este proyecto, y también una segunda reunión donde estuvo presente la señora ministra de Educación, la licenciada Praxedis López y su equipo técnico, donde hemos podido recibir mayor detalle sobre el impacto que tendría este proyecto. Así que en función de ello, señor presidente, es que hemos firmado este dictamen de mayoría por el cual proponemos concretamente la aprobación del texto aprobado en diputados en su totalidad sin modificaciones para su tratamiento en este recinto. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor senador. Señor senador Barrio Nuevo. Gracias, señor presidente. Bueno, en primera instancia, desde el bloque del Partido Justicialista acompañamos en general el proyecto. Simplemente el disenso que tenemos es en el artículo 121 del Estatuto Docente, que nosotros pretendemos no tenga modificaciones. Pero fundamentalmente, y en el núcleo de la ley, es evidente que es un paso importante que esta modificación en el estatuto. Es un paso importante porque lo que pone es la especificidad en la conducción de las escuelas, sobre todo teniendo en cuenta los procesos de titularización que hoy están en marcha, muy demorados, y también seguramente los que se puedan estudiar vinculados a los concursos para el primer nivel de cargos directivos, de manera que se pueda avanzar en esta situación en general en la enseñanza secundaria, en donde ya nos estamos quedando sin supervisores, con lo cual son cambios importantes y significativos para el estatuto docente y para la escuela secundaria. Hablar de la escuela técnica hoy, en este contexto, nos remite necesariamente a hablar de cuál es la situación del financiamiento de la educación técnica y la quita absoluta del financiamiento por parte del Gobierno Nacional a la educación técnica. Han habido reclamos en este último tiempo, incluso con abrazos al INET, por fondos que le son propios a las escuelas técnicas y que no están siendo remitidos. Son fondos que son propios de las escuelas técnicas, pero que se transfieren a las provincias, que debieran ser transferidos a la provincia y no se transfieren. Dentro de este tipo de inversiones también están analizadas las escuelas técnicas que se habían licitado construir en la provincia, 4 también paralizadas con esta misma situación, esta decisión política del Gobierno Nacional de desfinanciar a las provincias y en particular a la educación, el desfinanciamiento de 56.000 millones de pesos del Gobierno Nacional a la provincia de Corrientes por fondos discrecionales o no automáticos. La mitad corresponde a la educación, la mitad del desfinanciamiento del Gobierno Nacional a la provincia corresponde a educación. Así que para nosotros es importante esta modificación, aclarar que el artículo 121 se refiere a los preceptores y en la norma que tiene el dictamen de mayoría y al cual vino diputado,
Se fija también la necesidad de la especificidad técnica de aquellos docentes que vayan a cumplir el rol de sectores. Nosotros tomando la demanda de algunos gremios, entiendo los más importantes de la provincia, vinculados a CDP, a SUTECO, y también tomando en consideración lo que manifestaba MET en sentido contrario. Nosotros efectivamente creemos que, dada la situación de titularización que está en marcha, pero que tiene una antigüedad ya de 3 o 4 años, hay una inestabilidad de aquellos que están hoy cumpliendo son interinatos de preceptores. Esa inestabilidad no queda resuelta en esta norma específicamente, y me parece que es algo sobre lo que debemos trabajar. Más allá de esta diferencia, que en el todo es menor, estamos seguros de que esta es una norma necesaria para la modificación del estatuto docente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. A consideración del proyecto en general, aprobado por unanimidad, en particular, artículo primero, aprobado por mayoría, artículo segundo de forma, es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Se encuentra a disposición el expediente 7939/24, proyecto de ley presentado por el senador Diógenes González, por el que se crea programa Educación para la Integración Social, Económica y Educativa del Norte Grande Argentino. Tiene la palabra el señor senador Diógenes González. Gracias, señor presidente. Este expediente cuenta con dictamen de la Comisión de Educación, agradeciendo el acompañamiento de los pares en la Comisión de Educación. Justamente, señor presidente, en atención a que el próximo día va a sancionar en la ciudad de Posada, el 10 y 11 de septiembre, el Parlamento del Norte Grande, esta iniciativa de un modelo educativo, de un modelo de contenidos educativos para el Norte Grande, ya fue declarado de interés del Parlamento del Norte Grande en la sesión anterior efectuada en la provincia de La Rioja. Básicamente, señor presidente, lo que consiste esto es en la definición de contenidos, de un modelo de contenidos educativos para ser de aplicación obligatoria en el sistema de la modalidad secundaria y terciaria. Incluye capítulos que tienen que ver con la historia, con las instituciones, con el vínculo histórico-político, con las cuestiones demográficas, las cuestiones económicas, las instituciones que rigen a la región del Norte Grande, justamente creada, como se hacía aquí referencia, por aplicación del artículo 124 de la Constitución Nacional, reformada en el año 94, que permite la conformación de estas regiones. En este caso estamos hablando de la región del Norte Grande, que suma las 10 provincias del NOA más NEA, que tiene una estrategia, particularmente en nuestra provincia, y el gobernador Valdés ha tenido una impronta de liderazgo muy definido en la interacción de la reunión de asamblea de los gobernadores, que es una de las instituciones que se han creado ya a partir de los primeros acuerdos efectuados en septiembre del año 98. Casualmente usted, señor presidente, ocupaba la primera magistratura en aquellos años en que fue creada casualmente la región del Norte Grande, el primer tratado firmado en la ciudad de Fuerte Iguazú. Es un tratado muy importante y por esto el modelo educativo para insuflar comunicación y contenido a nuestros jóvenes es un poco la aspiración de que, así como sabemos desde el primer momento cuáles son los colores de nuestra bandera, así como sabemos cuál es nuestro himno, así como conocemos la identidad política y geográfica de nuestra provincia, de nuestro país, o así como reivindicamos el reclamo de Malvinas desde el primer grado y que es un tema que se ha transformado en un tema de reivindicación histórica, es importante que los jóvenes correntinos tomen conciencia de que hay una estrategia de lucha por esta asimetría y esta desigualdad. Hay una estrategia de lucha por el federalismo que es justamente la conformación de la región del Norte Grande, que es una estrategia de largo plazo para resolver estas grandes asimetrías.
Nuestras provincias representan el 30% de la población, que hoy más o menos estamos hablando de un número superior a 12 millones de habitantes, pero en cuanto al Producto Bruto Interno no llegan al 15%, es decir, que tienen un retraso en cuanto a su crecimiento económico y estamos incumpliendo, como aquí bien se decía, el mandato de la Constitución Nacional que nos da derecho a tener las mismas herramientas y las mismas condiciones de desarrollo económico. La región Norte Grande lucha para conseguir estas condiciones de economía, en la infraestructura, en la integración, en los acuerdos internacionales. Y por eso es importante que trascienda, digamos, solamente lo que significan las conformaciones institucionales y que ingrese la región Norte Grande y la estrategia del Norte Grande al modelo educativo de la provincia y que los jóvenes puedan estudiarlo y puedan hacerse cargo de este camino hacia el futuro, esta estrategia de largo plazo que va a significar continuar luchando por el Norte Grande de la Argentina. Así que por todo ello, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto de ley. Gracias, señor senador. A consideración del proyecto en general. Aprobado. En particular, artículos 1 y 2. Aprobado. Artículos 3 y 4. Aprobado. Artículos 5 y 6. Aprobado. Artículos 7 y 8. Aprobado. Artículo 9, aprobado. Artículo 10 de forma con media sanción pasa a la Honorable Cámara de Diputados. Se encuentran reservados en Secretaría para tratamiento sobre tabla de los proyectos los pedidos de acuerdo que cuentan con despacho favorable de la Comisión de Acuerdo, poderes, peticiones de acuerdo y reglamento. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla de ambos expedientes. Aprobado. A consideración el acuerdo de la designación del cargo de fiscal rural ambiental de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Curuzú-Potiá para el doctor Oscar Cañete. Aprobado. Ese acuerdo pasa al Poder Ejecutivo. Se pone a consideración el acuerdo para la designación al cargo de fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, UFIC, de la tercera circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Curuzú-Potiá para la doctora Clara Belén Arrúa. A consideración aprobado, ese acuerdo se enviará la comunicación al Poder Ejecutivo. Se encuentra a disposición para el tratamiento sobre tabla los proyectos de declaraciones recientemente mencionados. Tiene la palabra la senadora Rodríguez. El tratamiento sobre tabla de los mismos. A consideración tratamiento sobre tabla. Aprobado. La consideración. A consideración las declaraciones son, los proyectos, perdón, son declaraciones, se dan por aprobado. Señora senadora Rodríguez, ¿le doy la palabra? Sí, señor presidente, se va a conformar la Comisión de Revisora de Cuenta Martín. Va a estar constituida por el senador Mario Nuevo, la senadora Espíndola y no sé quién es la comisión. Son dos, perdón, porque sí. 3 son de diputados. A consideración, la senadora Espíndola como presidente de la comisión y el senador Barrio Nuevo. Aprobado, quedan integradas a la comisión bicameral mixta revisora de cuentas. Si no existen más temas que tratar, se invita a 2 alumnos del Colegio Ponce a arriar el pabellón nacional y otros 2 alumnos a arriar el pabellón provincial. Dos alumnos por favor. Ahí está, atrás, gracias. ¿Está bien?
Muchas gracias. Queda levantada la sesión.